a 319. Eso también, ya que los artículos no es el mismo ser español, que tiene que ver con las cuestiones que se discuten, digamos, en el tema, fundamentalmente es el tema de la firma, ¿no? La firma y su contraposición con el tema de la impresión digital, ¿sí? Que generó tanta controversia en doctrina y jurisprudencia y que tantos fallos judiciales hubo, hasta que, digamos que el Código Civil Unificado zanjó, robusteciendo, dándole cabida a algo que nunca había tenido, que era el tema de la impresión digital. El dígito pulgar derecho o izquierdo, según sea para el documento del Registro Nacional de las Personas o para migraciones en Ezeiza o en cualquier lado, siempre es el dígito pulgar derecho en un caso, izquierdo en el otro. Se dice ponga la cara y te sacan la fotito cuando sale del país. Solo para eso tiene virtualidad. Tenía por lo menos virtualidad. Ahora la reforma le ha dado un poco más de fuerza. Bueno, entonces, instrumentos privados. Como ustedes saben, la característica que tenía el instrumento público, ¿sí?, era el de ser otorgado ante un oficial público, ¿verdad? Y que indudablemente ese oficial público y su intervención generaba una presunción de autenticidad, en principio. Los instrumentos públicos eran auténticos y hacían plena fe hasta que fueran redarguidos de falso. Y los instrumentos privados son aquellos que son otorgados por las partes, ¿no?, sin que medie intervención de oficial público. Respecto a los instrumentos privados, rige el principio de libertad de las formas, o sea, no requieren formalidades especiales, ¿no? Pero el artículo 20 del viejo código establecía dos requisitos esenciales de validez: la firma y el doble ejemplar. Eran los dos recaudos. Vamos a comenzar con la firma. ¿Qué es la firma? La firma que permite, como primer recaudo, la individualización del otorgante del instrumento, es decir, de la persona que otorga el instrumento, es requisito esencial de todo instrumento bajo forma privada, ¿verdad? La firma, en principio, es el nombre y apellido de la persona, ¿sí? Es decir, los signos o iniciales, en principio, no pueden reemplazar a la firma de la persona, salvo que fuera reconocido expresamente como propio, o sea que por quien lo otorgó. Como las iniciales muchas veces hacen. Claro, voy a explicar muchas veces. No se precipite. Bueno, lo que sucede, ¿no es cierto? O sea, salvo que esas iniciales o llamémosle abreviaturas y o garabatos fueran reconocidos voluntariamente como propios.
constituyen la manera habitual de firmar. Indudablemente, cuando uno está en la función pública o en la función judicial y tiene que firmar promedio 300 expedientes, ustedes se imaginan si yo escribiera mi nombre y apellido, ¿no? No también. Entonces, en general, en la función judicial, siempre se realiza una firma y una media firma. La media firma, en principio, la utiliza el oficial mayor, el secretario administrativo, el secretario de primera instancia, para autorizar un cargo. ¿Usted sabe lo que es un cargo? ¿Sabe lo que es un cargo? Es lo que convierte un instrumento privado en un instrumento público. Y cuando usted lleva un escrito a un juzgado, en realidad nunca lo lleva a un juzgado, lo lleva a una secretaría, digamos, la secretaría, digamos, la unidad funcional. Antiguamente, para que ustedes tengan una idea, cuando yo me inicié, estaba la sede del juzgado y las dos secretarías, los juzgados civiles tenían dos secretarías, estaban bastante alejadas del despacho del juez. Después se entendió, con buen criterio, que no era propicio que estuvieran tan alejadas porque se entendía que la intervención del juez debía ser más personal. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, en una secretaría, la mesa de entrada es la imagen del juzgado, la imagen de la secretaría. Tanto es importante que el secretario haga acto de presencia en la secretaría. ¿No es cierto? Y eso, hacer acto de presencia, implica estar. Implica estar y llegar al horario que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque así uno ve el ejemplo, y a veces realmente con el ejemplo se gana más que 100 palabras, ¿no? Si uno llega temprano, en principio los va a impulsar a llegar temprano. Pero bueno, es así. Entonces, esas secretarías que estaban alejadas, hoy están más cerca, y el juez en general toma más intervención, visita las secretarías, no está tan alejado de el juez de los litigantes como era en la antigüedad. En la antigüedad, para ver a un juez era prácticamente imposible. Rara vez un juez atendía a alguien, ¿no? Hoy, con buen criterio, el cambio ha sido positivo. El juez recibe a todo el mundo, con algunas excepciones, ¿no? Porque, bueno, la vida a uno lo hace aprender constantemente. Y si algún día ustedes están en la función pública, nunca reciban al profesional de una de las partes si no está presente el profesional de la otra. ¿Estamos? Si quieren evitar problemas. Se recibe a todo el mundo, pero usted quiere hablar conmigo, perfecto, yo lo recibo mañana y le aviso al profesional de la otra parte que voy a tener una reunión con usted. ¿Está claro? Es muy importante. Bueno, entonces, la firma en realidad es un garabato, le reitero, es un garabato, y la media firma es un garabato más chiquito, ¿sí? Porque ya les digo, se autorizan los cargos, las providencias, hay tres tipos de providencias. Ustedes no han dado derechos procesales todavía, ¿no? Están las sentencias definitivas, ¿sí? Cuyos recursos se conceden libremente, ¿sí? Entonces las sentencias son firmadas con firma entera. Las resoluciones interlocutorias, que son las que deciden una parte del proceso, ¿sí? También.
Y las providencias simples. Una providencia simple puede ser dicta al fiscal, dicta al defensor de menores, agréguese y téngase presente, líbrese oficio. Son providencias simples que impulsan el proceso. Entonces, la reitero, si yo tengo que firmar al día 300 expedientes, y cuando soy presidente de la Cámara, 800, porque tengo que firmar toda la radicación de todo un departamento judicial. Entonces, ¿cómo se firma? Yo hice hacer unos carritos, se me ocurrió. Por eso digo, hay que ser creativo, ¿no? Digo, esto de traerme toda la firma y tirarme en los sillones, primero que sucio los sillones, porque los expedientes quedan sucios. Entonces hice hacer un carrito con rueditas, con varios estantes, con rueditas, y ahí me traen los carritos. Entonces hay que firmar. Ustedes imagínense firmar los 800 expedientes. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo importante? El entrenamiento. Todo. El entrenamiento sirve para todo. Es decir, el firmar tanta cantidad de expedientes brinda una gimnasia visual. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Generalmente, ¿qué hacía? Me ponía un sillón al lado y empezaba a firmar. ¿Sí? Entonces, lo que yo veía que era sencillo, que era provincia de mero trámite, y lo que yo veía que tenía alguna complejidad, al sillón. Lo dejaba para el otro día, a las 8 de la mañana, donde todo se ve con claridad. Hay muchos problemas en la vida que se resuelven durante la noche, con la almohada. Aquellas cosas, en serio, aquellas cosas que parecen imposibles de resolver. ¿No les ha pasado que ustedes se despiertan el otro día y la tienen solucionada? Entonces, las cuestiones complicadas se resuelven con la fresca a la mañana temprano, ¿no? Si hay que tomar una decisión. Y yo le decía a mi colega, por algunas cuestiones de las que nos hemos enterado, algunas decisiones del mismo juez. Y yo le dije, ¿sabes qué pasa, Roberto? En la judicatura no se puede ser tibio. Para ser juez hay que tener carácter. La tibieza se malinterpreta. ¿Está claro? Bueno, entonces, lo que genera la posibilidad de realizar estos garabatos es la habitualidad. Es decir, hay que habitualmente firmar de la misma manera, registrar la firma en los bancos, en las entidades públicas, y a su vez registrar también a los fines de la firma digital. Porque cuando la firma digital está cargada, hay que registrar no solamente una cantidad de cosas que piden, sino la firma de uno. Y no cambiarla. Porque si la cambian, ¿no es cierto?, es para mi gusto. ¿Qué se extrae de la firma? Bueno, primero, la identificación del que firma el instrumento. Y segundo, la voluntad de celebrar ese acto jurídico. Y también la firma importa la conformidad con el contenido de ese instrumento privado. Los instrumentos privados, y cuando hablo de instrumentos privados, es un contrato de locación, es un instrumento privado. No se deben dejar claros ni espacios. Las cantidades deben ser redactadas en letras y después en números. Ya van a estudiar el derecho procesal, que es un oficio, que es un testimonio. Por ejemplo, el testimonio, ¿sí?, la parte que se transcribe normalmente
Por ejemplo, a ver, un testimonio de designación de administrador en una sucesión. Hay que transcribir la resolución donde se designa el administrador, la aceptación del cargo que hace el administrador ante el actual, es decir, ante el secretario. Y una cosa que cuando yo escribí decía hay que poner el sello 1 y 2, que se llama discernimiento apudata. ¿Qué es el discernimiento apudata? Es un compromiso que asume el administrador de desempeñar el cargo conforme al derecho. Es decir, de cumplir las normas en la administración y hacerse responsable de las consecuencias jurídicas. Bueno, todo esto, resolución y designación, la aceptación del cargo, tiene que ser todo en letras, encomillado y todo en letras. Entonces después se coloca lo testimonial, es copia fiel de su original, de poca, ahí ya puede poner números. De los autos caratulados casos de sucesión que tramitan por ante el juzgado civil número 23 a cargo del doctor Mariano Costa Grandoni, secretaría de la autoridad, porque los testimonios no los firma el secretario. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, en un instrumento privado no se pueden dejar claros, las cantidades deben ser en letras y si quiere después en números. Supóngase el alquiler que hay que pagar, el fondo del licenciador, todo eso en letras y números. Y si hay errores, raspaduras, interlineaduras, enmendaduras, ¿no? Testado, si hay un testado, hay que salvarlo al final. Y luego, del final del instrumento deben firmar las partes. ¿Está claro? Yo creo que sería bueno hablar un poco de este tema y de estos artículos que yo traje. Este de Luis Mosé de Hispanidis. Luis Mosé. Se escribe Moisés con doble S. De, como si fuera de casado, de Hispanidis. Este artículo es de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, porque Luis Mosé de Hispanidis es un cordobés. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta decirles esto. Resulta que una persona va a ir con un reloj en Córdoba, ¿no? Y resulta que le atrasa. Dice, señor, me está atrasando. ¿Cómo puede ser, no? Entonces va a la casa donde compró el reloj y dice, mire, quiero ver de cambiar este reloj, porque este reloj a mí me atrasa. ¿Cómo que atrasa? No puede ser. A ver, mire, dígame, ¿cómo hace un reloj? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dice, pero usted es en Córdoba. ¿Cómo hace un reloj en Córdoba? Tic-tac, tic-tac. ¿Cómo era que no pasaba? Bueno, ¿qué va a hacer? Hay mejor. No hay importa. Bueno, entonces, ¿qué dice Mosé de Hispanidis? Habla de la firma y de las funciones que la firma cumple, ¿no es cierto? La firma cumple dos funciones. Primero, la individualización de la persona y luego importa una expresión de la voluntad. Y entonces, él se pregunta qué sucede cuando la persona no puede firmar. Y no puede firmar por razones, podría ser de condiciones físicas, porque es ciego,
o, atención, o porque tiene un accidente y le han amputado una mano y no puede firmar, es una razón, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Puede admitirse la impresión digital? Estamos hablando de un artículo anterior a la reforma del código, ¿no? José Panel dice, sí, la función de individualización puede ser cumplida con la impresión digital, pero la expresión de la voluntad no. ¿Por qué? Porque si es ciego, o sea, si no sabe leer ni escribir, puede ignorar el contenido del documento. Es decir, de ninguna manera probará que ese instrumento contiene la expresión de su voluntad. Y además hace una salvedad muy importante. Puede llegarse a tomar la impresión del dígito pulgar derecho contra la voluntad de la persona, y aún se podría utilizar si la persona está sin vida, muerta. Entonces está otorgando un acto jurídico a una persona que se ha extinguido, que está muerta. Yo les quiero decir que, sobre todo en los instrumentos privados, la letra y la firma son importantísimas. Hay ciencias hoy, como la grafología, que realiza sobre la base de la firma y de la letra un estudio de la personalidad. Es decir, si se hace un estudio grafológico, se puede establecer los rasgos de la personalidad. Pero además es sumamente importante, bueno, eso es muy importante, el tema de los psicópatas o de los violadores, indudablemente trasunta en el contenido, se hace un cuerpo de escritura, así se llama, cuerpo de escritura, y la peritografóloga analiza, o un perito calígrafo y escopométrico, el calígrafo analiza la letra, hace un estudio, es interesantísimo, ¿no? Con flechitas de colores, la inclinación, el tipo de letra, el tipo de firma. La grafóloga, cuando estudia tu firma, te dice qué tipo de personalidad tenés. Esas personas que son medias retorcidas, todo eso sale en la firma. Y también en los chicos, en los niños, a través de dibujitos, de dibujos, ¿sí? Y objetos, se puede determinar cuando un niño ha sido violado a través de la conducta que el niño tiene con los dibujitos que hace o con los objetos que le da la psicopedagoga, por ejemplo. Entonces, es muy importante, el perito calígrafo establece, o puede llegar a establecer, la autenticidad de un documento a través de la letra, y si la firma es auténtica o no. Y el perito escopométrico puede llegar a establecer las condiciones físicas en que fue inserta esa firma, el tiempo en que fue puesta, las características de la tinta, del papel. Yo les voy a contar algo que a mí me sucedió hace relativamente poco. Yo no creo que lo haya contado aquí, en esta facultad. Resulta que una empresa de energía estatal de la provincia de Buenos Aires contrata a un abogado apoderado que lleva más de 300 juicios. Generalmente son ejecutivos
reclamos, la gente que no ha pagado, los ejecutivos, más que. Un buen día la empresa lo despide. Lo echa. Este hombre había estado más de 10 años trabajando para esa empresa. Entonces, acompaña 300 convenios de honorarios firmados por el gerente de esta empresa y él, otorgándole en cada expediente cuantiosos honorarios a través de lo que se denomina pacto de cuota litis. Se pactan los honorarios entre la entidad y el abogado que ejerce su función. Claro, este hombre, los juicios estaban en 14 juzgados, diseminados en 14 juzgados. Entonces me viene a ver el apoderado de la empresa. Mire, doctor, primer punto, los juicios están todos diseminados, dice, los están ejecutando en todos los juzgados, dice, es tremendamente difícil poder, tengo que estar corriendo de un juzgado a otro. Yo le pido por favor a ver si usted puede unificar todos los juicios en un juzgado, para que yo pueda controlarlo más. Muy bien. Y si además le voy a pedir otra cosa. Mire, estos 300 convenios de honorarios de prosperar quiebra la empresa. Quiebra la empresa. Y yo le puedo asegurar que estos convenios fueron redactados e impresos en la misma impresora y al mismo día, y que hay complicidad entre el gerente de nuestra empresa y el abogado. Déjenme probar. Yo dije, sí, señor. Yo le voy a dejar probar. Si usted me prueba lo que usted está afirmando, yo voy a declarar la nulidad de todos los convenios. Si no me lo prueba, voy a condenar en todos los convenios. ¿Qué hice entonces? Unifiqué en un solo juzgado los 300 y ordené una pericia caligráfica y escopométrica a través de un perito también informático que va a poder determinar si realmente esos convenios fueron impresos a través de una misma impresora, si esa impresora era de la firma de la empresa, y la contemporaneidad de esos convenios. Es decir, si fueron impresos y firmados, eso lo hace un perito escopométrico. Le dice, cuando se firman con bilome, ¿usted sabe por qué se llama bilome? Por Vilo. El que inventó la bilome, el apellido de él era Vilo, y ahí vino bilome. Bueno, digamos, la tinta, esa tinta que lo dice a veces, esa persona es como el bolígrafo, porque seca el instante. Bueno, en una palabra, es más complejo establecer la contemporaneidad cuando se trata de un bolígrafo que cuando se trata de las tintas, en donde se puede determinar la antigüedad, la manera en que se firmó, cuándo se firmó, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en este trabajo de investigación, acá se inclina, no sé de español, por la firma Arruego. ¿Qué es la firma Arruego? Cuando un sujeto analfabeto o impedido de firmar y tiene que manifestar una declaración de voluntad, ofrece dos testigos
con documento de identidad, ¿no? Que firman a ruego de esta persona. Entonces, ¿qué hizo nuestro Código Civil y Comercial? Nuestro Código Civil y Comercial, creo que con sabiduría, unió ambas cosas. Porque te explico. La firma a ruego se utiliza mucho en el instrumento público, en las escrituras públicas, porque es obligación del escribano público leer la escritura antes de firmar. Que usted lo releve al escribano y diga, no, mire, no lea todo, porque es demasiado, ¿no? Pero él tiene la obligación de leer. Entonces, si están los testigos escuchan lo que el escribano lee. O sea, saben qué acto se está otorgando, pero en el instrumento privado, en general, no ocurre. Entonces, el nuevo código unifica dos cosas: la firma a ruego y el dígito pulgar. ¿Y con eso qué unifica? Unifica que dos personas a ruego están firmando y la identificación del firmante a través del dígito pulgar, de la impresión digital. Digamos que eso es lo que dice el 313. Sí, dice: si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital y o, en este caso dice, o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este instrumento privado? El instrumento privado debe ser reconocido por la parte a quien se opone. Hay obligación de reconocerlo o negarlo. Al igual que en el derecho de familia, cuando se atribuye la paternidad, usted está obligado a reconocer o negarla. ¿Está claro? Ahora, bueno, por supuesto, están antes los estudios de histocompatibilidad y ahora el ADN, pero aún así es complicado. ¿Solo para los privados así las solo para los privados. Se sabe que se puede, nosotros tuvimos un caso que era muy difícil, era una impugnación de paternidad. Era reconocimiento e impugnación de paternidad. Y la persona no quería venir, no quería hacerse extraer sangre, ¿no? Muy difícil. Bueno, conseguimos en la Cámara que este hombre viniera. Y vino la gente del gabinete pericial a extraer el sangre. Siempre hay una primera vez que les pasa a uno, por eso se los cuento, porque siempre es la primera vez. Vino el Señor, yo no tengo ningún problema, les traigo, doy la conformidad para que me saquen sangre, pero ¿sabe qué pasa? En realidad, yo no tuve relaciones con esta mujer. El que tuvo relaciones con esta mujer fue mi hermano gemelo. Y esto se lo pruebo. Vino y acreditó que tenía un hermano gemelo, no mellizo, gemelo. Es decir, el gemelo nace del mismo hueso. Ahí está. Y dice, y mi hermano gemelo es camionero y no sé por dónde anda. No lo puedo ubicar. No pudimos hacer justicia. No pudimos. La hizo perfecta. Intentamos ubicar al hermano por todos lados. Porque encima apostó el documento de identidad del hermano gemelo, todo. El tipo vino con todo. No hay problema. No, en este caso, algún lunar, alguna cicatriz. No. A ver. Genéticamente no puede. Mire, hay
Hace 30 años atrás, 30 años atrás, la única prueba que existía era la prueba antropomórfica, es decir, ¿se parece o no se parece? Y fíjense cómo esa prueba antropomórfica puede fallar. ¿Ustedes la vieron la norma Holgado? No es la supuesta hija de Perón. Es idéntica a Perón. Es idéntica. Sin embargo, no es hija de Perón. Después vino el estudio HLA, que se denomina ácido desoxirribonucleico. En nuestro ámbito lo descubrió el doctor Calabrese, de una fundación que está ubicada en la calle Pringles entre Corrientes y Guardia Vieja, por ahí. No me acuerdo cómo se llama la encuentro, algo por el estilo. Bueno, es un hombre ya muy mayor, pero claro, ¿qué arroja esta prueba? Arroja cuando no es hijo. ¿Está claro? Pero no cuando es hijo. Es decir, un ejemplo. Viene Washington y yo le hago el HLA, ¿no? Hay un libro que yo tengo, de Hans y Berrudo, ambos médicos del Hospital Durán, que escribieron ese libro. Entonces, yo lo que puedo determinar, que hago el estudio, que Washington no es el padre, no puede ser el padre, en este caso. Pero a lo mejor tengo 30 que sí pueden serlo. Entonces no nos permitía determinarlo. Hasta que llegó el ADN. El ADN es una prueba científica que arroja un resultado de entre el 98 y el 99,9% y determina que sí es. ¿Está claro? Por eso el juez de la Corte, profesor de Derecho de Familia en su momento, Augusto Belucio, ¿lo ubican a Augusto Belucio? ¿No? El que en Francia se cayó la mujer por la ventana. ¿No? ¿Recuerdan? Mirta Schwartzman. Yo la conocí, una persona brillante, en su momento muy bonita. Yo creo que no la empujó, pero no impidió que se tirara. También hay delitos de omisión. Hay delitos de acción y hay delitos de omisión. ¿Está claro? Pero bueno, zafó. Bueno, entonces, todo aquel contra quien se presente un instrumento privado cuya firma se le atribuye debe manifestar si la firma le pertenece. Los únicos que están exceptuados de efectuar este reconocimiento son los herederos del causante, que pueden muy bien ignorar si la firma pertenece o no pertenece al causante. El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del contenido. Es decir, si yo reconozco la firma, estoy reconociendo el cuerpo del instrumento privado. Entonces, el instrumento privado reconocido, o la sentencia que lo tiene por tal, o la firma certificada por escribano público, no puede ser impugnada por los que fueron parte en el acto, es decir, por los que lo han reconocido. Entre las partes no puede ser reconocido, excepto que se prueben vicios de la voluntad en el reconocimiento, es decir, que hubo dolo, que hubo violencia, que hubo error, salvo que se pruebe la existencia del vicio de la voluntad en el acto de reconocimiento, quienes lo reconocieron no pueden, digamos, decir que no les
En cambio, el documento que es firmado con la impresión digital solo vale como principio de prueba por escrito. Es decir, en principio yo puedo extraer de que la persona puso su dígito pulgar, imprimió ese dígito en el documento, pero puede ser impugnado el contenido del instrumento, porque eso no importa el reconocimiento del contenido. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vale como que el instrumento fue otorgado por esta persona, pero no vale, yo puedo impugnar por cualquier medio de prueba el contenido de ese instrumento. El otro tema que tenemos que ver es lo que se denomina instrumento firmado en blanco o abuso de firma en blanco. Normalmente en el tráfico comercial, entre comerciantes, es muy común firmar documentos contra entrega de mercaderías en blanco. Y después normalmente, digamos, el empresario que envía la mercadería llena, digamos, el informe. Lo que sucede es que vamos a poner que yo recibo botellas, 50 botellas de cerveza cada 2 días. Entonces, va al remito, después le envía la factura, bueno, son 500 pesos, vamos a poner un número. Bacán. Ahora resulta que va la otra factura con otro envío a los 15 días y la factura dice 1.000 pesos. No, eso no es lo que habíamos convenido. No, pero que subió, que sé yo, no, pero eso no. O sea, excede la práctica que nosotros tenemos. Y si usted me cambia el precio, me tiene que decir, ¿lo quiere? ¿No es cierto? Bueno, entonces, el firmante de un documento, ¿no?, en blanco puede impugnar el contenido mediante el aporte de prueba de que ese llenado no se ajustó a las instrucciones que teníamos en común. De modo que, pero no puede servirse de eso si no hay constancia de prueba por escrito. Tiene que haber principio de prueba por escrito. Lo mismo que yo les digo siempre cuando hay convivientes que se juntan para vivir y resulta que hacen la casita en el lote de un tercero, del suegro, ¿no? Y resulta que después se termina la relación y dicen, no, yo quiero mi parte, si vos no pusiste nada, yo quiero mi parte. Bueno, entonces promueven una acción, disolución de sociedad de hecho, y entonces a veces uno se pone mal, porque uno sabe que indudablemente algo debe haber puesto. Sin embargo, no hay principio de prueba por escrito, porque no tiene factura, ni de los materiales, ni de los gastos del albañil, ni del techo, el techista, ni nada. Nada. Consejo, guarden todo. Hay temas que a veces no entiendo, ¿no? Yo lo explico también en familia. Dice, doctor, ¿cómo le digo a mi pareja que yo quiero la separación de patrimonio? Me va a decir que no le tengo confianza. ¿Qué problema? ¿Usted qué opina? ¿Hay algún problema? ¿Usted tiene algún problema? Su pareja que le dice, no quiero el régimen de la comunidad, quiero la separación de patrimonio. Por las personas.
pasa con la persona. El criterio de cada persona, porque si una persona por ahí, qué sé yo, es más liberal, capaz que sí aceptan, pero si por ahí es la religión y qué sé yo, ya como que no me tiene confianza, entonces acá ya empezamos La mal. religión es cuestión de dinero. Y sí, porque no confía en mí, porque se supone que todo en común. El dinero solo es el hecho de utilizar el reino de Dios. Ahí No, por eso qué sé yo, la religión tradicional, como puede ser la judía, la católica, ¿Qué problema? y como que hay confianza del patrimonio que se hace. ¿Usted cree que es un tema de desconfianza? Y para algunos sí puede ser que sí, para algunos puede parecerle que sí, que confía en él y por eso lo van a encontrar. Depende del criterio de la persona, para mí. ¿Usted qué opina? ¿Qué está hablando de un matrimonio constituido? O sea, de un matrimonio que viene la esposa y le dice, quiero avisar, Sí. no se respeta. Hoy el matrimonio constituido y la unión convivencial están muy cerquita. No es el viejo concubinato, ¿está claro? Tiene prácticamente los mismos derechos. No vamos a hablar ahora de cuáles son, pero a ver, exámene como usted quiera. Y usted dice, no, bueno, ¿qué te parece? Ponemos la separación de patrimonio. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Yo, ¿cómo lo veo? Lo primero, me va a preguntar para qué lo crees, supongo. ¿Por qué? ¿Para qué lo crees? ¿Para qué? Y durante tantos años estuvieron así, porque ahora vos querés cambiar conmigo. Ahora se puede. Porque ahora puedo. Antes no podía. Ahora puedo. En definitiva, si no hay acuerdo, el juez decide. Es decir, cualquiera de los dos. No quiero hacer esto una cuestión de género, porque a lo mejor usted piensa que es fuerte, y acuérdese que Susana Jiménez era la fuerte y el otro amigo como era Roviralta era el débil, y resulta que Roviralta se llevó $10 millones. Roviralta. Pero, ¿qué opina usted? Se llevó el tercero puesto, pero yo me llevo cuarto semillero. Si me dan $10 millones, me llevo algo. Bueno. Ahí usted está hablando de una persona que tiene mucho dinero. Claro, en mi caso, conocí casos de personas, de hombres que no quieren que las mujeres trabajaran, que prohibían trabajar para que tuvieran a los hijos, para que se queden en casa, porque sí, así, y después resultó que tenían que separar. La mujer quedó en cuanto la hija. Bueno. Porque la obligó 20 años a estar dentro de la casa, no sabe si es feliz, Le quiero contar para... ¿cómo la va a dejar? Perdón, le quiero contar para su tranquilidad que el nuevo Código Civil prevé esa situación. Es más, esto solo le digo, porque si no tendría que una clase de familia y faltan 3, 4 años. ¿Tanto? ¿No falta? No. ¿De 4 años? Sí, de 4 años. Bueno, hay una compensación económica, es decir, toda persona, y fíjense que no hago cuestión de género, toda persona que en virtud de una relación convivencial o matrimonial, finalizada con un divorcio, queda en una situación económica desfavorable en el proceso de liquidación de la comunidad, que es lo que han llamado sociedad conyugal, debe ser compensada económicamente. Quiere decir que si una mujer deja de estudiar o deja de trabajar, por ejemplo, para cuidar a sus hijos, para atender a la familia, esa situación hoy es recompensada, porque ya la teoría de las recompensas, económicamente. Y esa recompensa se debe analizar con la cantidad de valores y cosas. Bueno, pero lo que yo fundamentalmente acá les quiero decir, que el munirse de documentación, si ustedes construyen desde una casillita prefabricada, una premoldeada o un palacete, junten la documentación. Porque el día de mañana
cuando tengan que disolver esa convivencia, van a tener una prueba. Es muy triste para un juez saber que la persona tiene razón y no poderle dar la razón, porque no tiene prueba. ¿Está claro? De cierta manera le digo que sí tiene razón en que cada uno debería separar lo suyo para que menos problemas. Como dicen, cuentas claras mantienen la mesa y es cierto. Mire, la experiencia me ha demostrado que si no hay mucho dinero no hay problema. Si hay mucho dinero, valores... Creo que sea poco dinero, también hay problemas. Para la gente, entre hermanos, he visto eso, que le han por aire acondicionado, que es una estupidez. Pero sí. Mire, estábamos elaborando un libro en homenaje a nuestro profesor titular, que es el hombre que inventó la teoría de la causalidad, el doctor Isidoro Goldberg, que se jubilaba. Entonces todos los profesores hicimos un libro. Faltaba hacer el prólogo. Entonces dijimos, bueno, nos reunimos en el estudio jurídico de uno de los profesores para hacer el prólogo de ese libro. ¿Sí? Nos juntamos, estaba el doctor Tobías, sí. De pronto sentimos tiros. Y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, era un piso entero de tiro, para que se hagan una idea. Sentimos tiros y bueno, uno de los profesores, que era el titular del estudio, vino y dice, ¿qué pasó? Y estaban tratando una aniquilación de la sociedad conyugal y la mujer sacó el arma y le gatilló. Y dice, venga, salgan por acá porque ya viene la policía, la ambulancia, viene todo. Y les cuento que cada vez que nos encontramos con estos profesores de la UBA, o que tomamos un café y nos acordamos de ese episodio y nos reímos, salimos por la escalera del servicio, corriendo, más que todo porque no nos interrogaron, y además nosotros no sabíamos nada, porque esto había ocurrido en otro despacho, ¿no? Lo único que pregunté unos días después, que la persona había muerto y afortunadamente vivía. Le salvaron la vida, llegó la ambulancia, bueno, se ve que la mujer no tenía demasiada puntería, ¿no? Y aparentemente de los 3 disparos creo que le acertó uno, y salvó la vida. Pero a veces, ¿hasta qué punto llega la desesperación por los bienes? Por eso yo siempre explico que así como Mariano Grondona en su libro, en su librito El Derecho Político, hablaba de grupos de presión y factores de poder, el matrimonio o la pareja también importa una relación de poder. ¿Está claro? Y a veces para los jueces lo importante es determinar por dónde pasa el poder, que a veces no pasa por ninguno de los cónyuges, pasa por un tercero. A lo mejor una abuela, alguien es la que... Entonces, el juez tiene que tratar de ser humilde para solucionar el problema y pedirle, cuando determina por dónde pasó el poder, pedirle que lo ayude a resolver el problema. Nosotros tuvimos un problema muy serio con un nenito de 10, 12 años, pero tenido de rubio, uñas pintadas, problemas físicos de todo tipo, tenía que ser sometido a una intervención quirúrgica delicada. Convocamos una audiencia y vino una señora con unos pelos blancos largos, con el Nuevo Testamento en el pecho. Entonces yo le pregunto a la mujer y no me contesta. Claro, no podía yo hablar con ella. Entonces convoco una nueva audiencia, cito al pastor, al ministro del culto, que viniera. Entonces yo hablaba con la señora, trasladándole a través del ministro del culto, le trasladaba la fe.
Y bueno, por eso digo que a veces hay que tener cierta... Y yo dije, esta mujer maneja todo. Esta mujer maneja el mundo. Entonces, la cito a mi despacho, nos vamos de la sala de audiencia al despacho. ¿Y qué le digo? Digo, señora, yo sé que usted acá es la que maneja todo. ¿Por qué no me ayuda? Ayúdenme, así es que usted y yo resolvemos toda esta cuestión. Claro, pues yo le dije, yo sé que usted maneja todo. La hija se infló con un esfuerzo, ¿sí? Y se dio cuenta que tengo el poder. Claro, me di cuenta que vos tenés el poder. Entonces, bueno, me ayudó, solucionamos todo. Solucionamos todo. Todo lo que era algo imposible de solucionar, se solucionó todo. Bueno, traten de munirse entonces de la documentación. El otro tema es cuando el documento firmado en blanco es sustraído, es robado por la persona que lo tiene en su poder, la persona que lo guarda. Bueno, hay dos aspectos. El primero, la sustracción del documento puede probarse por cualquier medio de prueba, testigos incluso, que el documento firmado en blanco fue robado. Ahora bien, el contenido del instrumento no puede oponerse al firmante. Es decir, entre el que firmó el documento y la parte que lo otorgó, si no prueba primero la sustracción y segundo, eventualmente la no autoría, entre partes no puede, excepto cuando, atención, por eso a veces desgraciadamente el tipo negocia rápidamente el documento, excepto por los terceros que acrediten buena fe y que han adquirido derechos a título oneroso. Los únicos que pueden cuestionar son los terceros de buena fe y a título oneroso. Eso sí, hay que probar que tienen buena fe. ¿Está claro? O sea, si usted puede probar la connivencia, indudablemente no hay buena fe. Puede haber dolo, puede haber fraude, puede haber simulación, que son los vicios de los actos jurídicos. Bueno, el 316 habla de las abreviaturas, enmendaduras, deben ser salvadas por las partes abajo del documento. Y si yo tengo un instrumento privado o un testamento que tiene enmendaduras, tachaduras, testaduras, el juez deberá determinar en qué medida esos defectos influyen en la fuerza probatoria del instrumento. El otro aspecto que contenía el código de Vélez, yo dije que había dos requisitos. Uno era la firma y otro el doble ejemplar. Cuando se otorga un instrumento privado, deben expedirse tantas copias del instrumento como partes con un interés distinto intervengan en el acto. O sea, todo lo que tiene un mismo interés basta una copia. ¿Está claro? Bueno, ¿y qué tiene que tener? Es decir, si yo otorgo un instrumento con la señorita, el ejemplar que yo tengo tiene que tener la firma de la señorita. Y el ejemplar que ella tiene que tener mi firma. ¿Para qué? Para poderlo ejecutar. Para que sirva de prueba y yo lo pueda ejecutar. Pero esto generalmente se da solo en los contratos o convenios bilateralmente perfectos. Es decir, una compraventa, pero no, por ejemplo, en el caso que haya obligaciones solamente unilaterales de parte de una sola de las partes. ¿No es cierto? Si
se perdiera el doble ejemplar, ¿qué es lo que pierdo? La posibilidad de probar. O sea, el acto subsiste. Lo que tengo es que probarlo. Por ejemplo, si yo firmo con Washington un boleto de compraventa y pierdo el boleto, en realidad, ¿qué es el boleto? Es un compromiso que nosotros asumimos de llevar el acto a escritura pública. Una promesa de venta es. Yo pierdo el boleto, lo traspapelo, lo pierdo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no perdí el derecho. Tendré que probar que yo firmé ese contrato con Washington de alguna manera. Tiene que haber principio de prueba por escrito, no puedo probarlo solo por testigos. Pero los testigos ayudan a probarlo. Por ejemplo, ¿a quién cito? Cito al martillero inmobiliario, le digo, bueno, sí es cierto, Washington vino 3 veces, vino, preguntó por las condiciones de venta, yo lo vi firmar, firmó un boleto o un contrato de locación, es cierto, dejó una seña, dejó esto, ¿no? O dejó una reserva, no es lo mismo reserva que seña, ¿sí? ¿Sabían ustedes todo eso? Sí, ¿no? Yo puedo reservar, me gusta este departamento, qué lindo departamento, y yo, bueno, lo reservo, dejo tanto. Entonces, ¿qué gano con eso? A ver. Esa es la prueba del delito. Esa es la prueba. ¿No veamos? Esa es la prueba ¿De del qué? delito. Prueba del delito. Nos estábamos diciendo que la única manera era probar por escrito. Si perdí el papel, ¿a qué lo vas a probar? No, espera, no. Yo veo el departamento, me gustó y dejo una reserva. ¿Qué hago? La prioridad ante Lo saco del mercado, pero dejo una seña del 10%. Es decir, me piden $1 millón y yo dejo $10.000. La señal del cuerpo del presentado. Claro. Pero si yo dejo, y si yo dejo el 25% del valor del inmueble y digo como seña a cuenta de precio y como principio de ejecución del contrato, ¿qué pasa? La diferencia está en que no lo puedo disolver. El código me permite ejecutar el contrato, pero no disolverlo. No lo puedo dejar sin efecto. En cambio, si dejo un 10%, sí. ¿Me devuelven qué? No piensen mal. ¿Me la devuelven cómo? ¿Cómo me devuelven la seña? Lo tienen que saber, no lo escucharon nunca. ¿Cómo? Doblada. Doblada, claro, me devuelven el doble y cancelar la operación. Claro, si ellos cancelaron, sí, si uno no lo... Con el 10%. No, pero si uno se arrepiente, no. O sea, que le conviene lo vende a otro, ¿eh? Perdón. Yo dejo el 10%, como seña. Si lo vende a otro, Espere, yo me arrepiento. No me gusta la paga, no se lo vendo. Le devuelvo a usted la seña doblada y lo vendo al triple el departamento. claro, se lo vende a otro. ¿Está claro? pero si no lo quiero, digamos, A veces no es el vendedor, es el martillero. Y dice, no, ¿cómo lo va a vender en este precio? Yo le consigo. El tema es que se lo consiga después, ¿no? Porque después por ahí no lo Cuando el comprador se arrepiente, sí, pierde la pierde la seña. La señal. Eso lo van a ver en contrato, pero bueno, pierde la seña. Pero lo que les quiero decir que esta es la diferencia cuando ustedes quieren mantener una operación porque les interesa, no se vienen con un importe inferior al 25% del monto, del valor que le están pidiendo. ¿De acuerdo? Si es que quieren mantener la operación y si es que tienen el dinero.
porque es mantenerlo también, ¿no? Es tenerlo. Bueno, pero nunca habían oído eso que te devuelve la seña doblada, ¿no? Nunca. Bueno, eso así. Pues muy bien. ¿Cuál es el tema del contradocumento en el nuevo Código Civil? A ver, en el Código Civil unificado se elimina la exigencia formal del doble ejemplar. Es decir, no es requisito esencial de validez el doble ejemplar, solo la firma sería. Pero se recomienda a los fines probatorios, en consonancia con la mayoría de las legislaciones del mundo, menos Francia, de que cuando se realice un instrumento privado donde haya varias partes interesadas con un interés distinto, se otorguen tantos ejemplares como partes con un interés distinto haya. El otro aspecto importante, nosotros habíamos hablado de los requisitos de validez, que eran la firma y el doble ejemplar. Y ahora vamos a hablar de la eficacia probatoria de un instrumento privado. ¿Qué es necesario o cuándo un instrumento privado tiene eficacia probatoria? Cuando adquiere fecha cierta. Es lo que dice el artículo 317. La eficacia probatoria de los instrumentos privados se extiende a los terceros desde la fecha cierta. Entonces, ¿cuándo un instrumento adquiere fecha cierta? Bueno, en el artículo 1035 del viejo Código Civil enumeraba una serie de supuestos en que el instrumento privado adquiría fecha cierta. Por ejemplo, un instrumento privado, llámese boleto de compraventa, adquiere fecha cierta cuando se lo protocoliza. ¿Qué quiere decir se lo protocoliza? Se lo incorpora al protocolo del escribano. Es decir, si yo firmo un boleto y luego tengo que otorgar la escritura pública, ¿sí? Está bien, me van a decir, doctor, si eso nunca se hace. En general, la escribanía, ¿qué hace? Se rompe el boleto. No es lo que debe hacer. ¿Para qué se hace eso? A ver, estimada, ¿para qué se hace? ¿Para qué se rompe el boleto? Para que no quede la registro de la operación. No. ¿Para qué se rompe el boleto? Nadie trabaja en la pista, casi. No, yo tuve como alumno, maravilloso alumno que ya debe estar jurando como abogado, López Aliones, que trabaja en la pista. Eran todos mis problemas en el aula. Por el tema impositivo. Por el tema impositivo. Porque yo firmo un boleto y escrituro por menos. En el boleto figura. Ahora es más complicado. Ahora es más complicado. Antes se podía fácilmente. Se firmaba el boleto por $40.000 y se escrituraba $20.000. Medio complicado, en este momento lo único que se compra en pesos es el pozo. Pobres chicos, los chicos que se van a casar, que hacen el primer esfuerzo, tienen que comprar el hueco. La ley de horizontalidad, un edificio a construir. Entonces, ahí pueden pagar los pesos. ¿No? Le dan la posibilidad de cuotas, refuerzos y, bueno, pero todo en pesos. Ahora, si usted va a comprar un departamento ya construido, difícil, difícil que se lo den en pesos. En fin, vamos a ver qué pasa con cualquiera fuere el cambio de gobierno, porque el problema es que no se venden propiedades.
Está todo parado. Claro. Los escribanos se mueren de hambre, porque no se escritura, salvo que usted sea escribano tenga la suerte que en un fideicomiso o un edificio con 60 unidades le den a usted para escriturar las 60 unidades. En este caso el escribano se salva, pero no le va nada bien a los escribanos en este momento. Y departamentos usados rara vez se ve. Salvo que usted tuviera un departamentito de un ambiente y quiere saltar a uno de dos y le reciben en un ambiente como parte de pago y refinancian la diferencia, mitad en pesos, hace lo que se llama teoría del esfuerzo compartido, divide las diferencias entre el dólar oficial y el dólar blue y más o menos llegan a un acuerdo y ahí sí puede. El problema es para la gente menos pudiente. A niveles muy altos los dólares están. Así. Bueno, entonces, el tema de la fecha cierta. ¿Cómo se adquiere la fecha cierta? Bueno, a través de la exhibición de un instrumento privado en un juicio. Es decir, si yo incorporo a un expediente judicial un instrumento privado, adquiere fecha cierta desde el momento en que lo incorporé, porque pasa a ser un instrumento público al incorporarse a un expediente judicial. El reconocimiento del instrumento privado ante un escribano también adquiere fecha cierta. La transcripción de un instrumento privado en una escritura pública, por ejemplo, un testamento hológrafo. ¿Sí? ¿Saben lo que es un testamento hológrafo? No. El testamento hológrafo es aquel todo escrito, fechado y firmado de puño y letra del causante, que puede ser hecho en un boleto, en un pedacito de papel, digamos, es muy común hacerlo. El problema es que normalmente hay que encontrar, porque uno no sabe cuándo se va a morir. En el momento menos pensado puede ocurrir. ¿No es cierto? Y entonces usted a veces esconde las cosas en los lugares más inverosímiles. Un día, un gran amigo, ¿no? Alquila una casa muy linda en la costa, compartimos, y se fue unos días antes. Después me llama por teléfono y me dice, por favor, ubicame la firmadora del video. ¿Dónde la dejaste? Adentro de la chimenea. Digo, ¿qué música loco? La quiso esconder y la escondió también, que me costó un triunfo encontrarla. La metió dentro de la chimenea en un lugar ahí y se la hundió, ¿no? Y yo, bueno, tenía que devolver el inmueble, claro, quería recuperar sus culpadores, ¿no? Esas chiquititas, me refiero, ¿no? Entonces, el testamento se guarda en el lugar que no pensaba. Abajo del colchón, ¿qué sé yo? ¿A dónde guardaría un testamento ustedes? En la chimenea seguro que no. No. En los lugares más inverosímiles. En cambio, el testamento por acto público, como el depositario es el escribano, el escribano no tiene que la gente de la escribanía en su pasapuerto, claro, es mucho más caro, porque hay que pagar los horarios del escribano. Pero bueno, entonces, el testamento hológrafo, luego de todo el proceso se protocoliza, es decir, se transcribe el registro del escribano público. Con eso se declara abierto el juicio testamentario. Con la protocolización del testamento se declara abierto el juicio testamentario de fulano y tal. ¿No es cierto? Esa protocolización del testamento le hace adquirir fecha cierta. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué la fecha cierta? Para que pueda ser oponible a los terceros. Es decir, porque si no, podemos otorgar con la señorita instrumentos privados, cambiándole la fecha para defraudar a mis acreedores. ¿Me entiendes? Si yo,
Si yo voy a entrar en convocatoria de acreedores o en quiebra, o en concurso, ¿qué haría usted con el instrumento, lo mismo, una compraventa? ¿Qué haría? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué fecha le pondría? Pongamos fecha, como dice la mujer, pongamos fecha. ¿Qué fecha le pondría? Ahí está. Anterior, por supuesto. ¿Para qué? Para que no entre en el concurso. Entonces, respecto, ¿quiénes son los terceros? Los acreedores. Entonces, a fin de evitar eso, yo puedo con usted pactar la fecha, entre partes es una cosa, pero respecto a los acreedores, a los terceros, lo que interesa es la fecha cierta. ¿Está claro? Porque si no, el acreedor me dice, ¿ah, sí? No, a mí esa fecha que usted dice no me consta, por lo tanto... Está haciendo una simulación. Claro. A ver, yo le explico. Ya vamos a abordar en los vicios de los actos jurídicos la simulación y el fraude. Yo puedo simular. No está prohibido que yo simule. Lo que está prohibido es la simulación ilícita. Es decir, que yo simule para defraudar a mis acreedores. Si yo no quiero que usted sepa del acto que estoy otorgando, yo puedo decir que le vendo a Pérez, ¿no? A Pérez un departamento y en realidad me estoy regalando. Lo puedo hacer, la ley no me prohíbe que lo haga. Ahora bien, si yo le estoy vendiendo a usted $40.000, ¿sí? Y yo le vendo a Pérez un departamento mío en $100.000 y yo no le pagué a usted, por supuesto, se va para allá, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, como ustedes saben, el artículo nuevo dice: la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquiere fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. Por ejemplo, si la persona trabajaba en una procesadora de carne y con tal fecha perdió las dos manos, indudablemente después de esa fecha no pudo firmar ningún documento. ¿Está acá? Hay un hecho cierto. A nosotros nos pasó en un caso, era un nene que normalmente iba a una carnicería mayorista donde le regalaban carne picada, le regalaban carne picada para comer. Un chico, bueno, se hizo amigo de la gente y bueno, él pasaba y le daba una bolsita con carne y demás. Y un buen día, pobre, no me acuerdo si dejaron la máquina sola y él estaba, y quiso picarse en la carne y se quedó sin manos. Y es muy difícil el tema, ¿eh? Porque ¿qué van a decir los dueños de la carnicería? Él no debió ni poner en funcionamiento la picadora, porque él no es nadie ahí. Pero tenemos un niñito de 12 años sin las dos manos. ¿Qué hace? Es muy difícil la función del juez. Yo les digo para que vean las cosas que a uno se le presentan, ¿eh? Y cuántas veces uno no puede dormir a la noche por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y lo último que nos queda es algo muy interesante, que tiene que ver con la correspondencia. La correspondencia. Es decir, está la correspondencia entre usted y yo, y está la correspondencia dirigida a un tercero. O sea, supóngase que nosotros estamos charlando para celebrar un convenio comercial y nos mandamos cartas, ¿sí?
referidas al trato de este contrato que vamos a celebrar. ¿Sí? Bueno, después no celebramos el contrato, yo le pagué sumas de dinero y el tema es que usted puede presentar en juicio esas cartas que demuestran cuál era el trato o la transacción. Pueden presentarse esas cartas, ¿sí? En principio, el destinatario, que es usted, tiene las cartas que yo le mandé, usted las puede presentar para probar la celebración de un negocio jurídico o las condiciones en que ese negocio se desarrolla. Aunque no estén firmadas. Aunque no estén firmadas. Después de la cuestión de prueba, ¿no? El problema es con las cartas confidenciales. ¿Sabes? Esas seguro, pero también las que no lo son, ¿no? No pueden ser aportadas a un juicio sin el consentimiento del remitente. Es decir, si el remitente presta su consentimiento para que sean presentadas en juicio, sí se pueden presentar. A mí me pasó algo muy original. Yo todavía no era escribiente, pero escribía bien a mano. Entonces tomé una audiencia de divorcio, contradictorio. Bueno, entonces eran testigos de la actora, es decir, testigos de la mujer que demandaba el divorcio. Entonces se sienta un muchacho a declarar, ¿no? Vamos a poner que fuera Washington, ¿no? Entonces, yo le pregunto, lo primero que se pregunta son por las generales de la ley, que es obligatorio preguntarlo, aunque no esté en el interrogatorio. Dígame, ¿usted conoce al actor, o sea, a la señora fulana de tal? Claro que la conozco. Claro que la conozco, sí la conozco. ¿Cómo la conoce? Yo era amante. ¿Cómo? Sí, Mire, saca una cantidad de cartas. Yo tenía 19 años, recién estaba estudiando Derecho. Los abogados eran los doctores Alsina, procesalistas. Estaba solo en la salita de la audiencia tomando. Yo vi cómo empezó a cambiar el color de la cara de la mujer. Era testigo de la actora. ¿Quién? Bueno, yo indudablemente lo hizo con intención, ¿verdad? Pero el problema fundamental, más importante, a ver si a ustedes se les ocurre cuál era el problema, cuál era el tema. Que para no salir como amantes oficiales no quería presentar esas cartas. Las cartas no las podía presentar porque no tenía la autorización Ahí estamos. A ver. No se pusieron de acuerdo. No, por supuesto que no. La audiencia. Por supuesto que no. No. El tema es, ¿qué tipo de pruebas son las cartas? Pruebas documentales. confidencial. Era confidencial y documental. Pero vamos a hablar del aspecto procesal, que fue lo que atacaron los Alsina, es lo que tienen, hay un código procesal de Alsina viejo, y estos eran los abogados. El momento en que se puede recibir la prueba documental, una vez trabada la litis y ofrecida la prueba en juicio ordinario, no se puede producir prueba documental. No puede aportarse, el tipo no puede venir por dos motivos. Primero, porque, fíjense,
lo dice bien claro, los terceros, el tipo era un tercero, no pueden valerse de la correspondencia confidencial sin asentimiento del destinatario y del remitente, si es confidencial. Entonces, de acuerdo al derecho de fondo, el tipo no podía aportar esas pruebas. Pero también, desde el punto de vista del derecho procesal, ya había exactamente, estaba el término, ¿sabe, señorita? Para que lo guarde como un regalito que le hago, no es que está fuera de término, está precluida la posibilidad de incorporar al proceso ese delito probatorio, prueba documental, porque luego de abierto a prueba del juicio ordinario hay 10 días para aportar la prueba documental. Bueno, mire, les digo, lo que fue eso, lo tuve que ir a buscar después, por supuesto. Yo, imagínense, 19 años, no iba ni para atrás ni para adelante. El problema que no podía dejarlo solo porque estaba el marido, pobrecito, no sabíamos cómo levantarlo porque estaba caído como una florceta y la mujer estaba colorada. No, fue terrible. Bueno, en definitiva, vino el juez. Entonces, ¿cómo se hace? Se plantea una incidencia. ¿Cómo es la incidencia? Es decir, los abogados de la Tora dicen, me dictan a mí que esa prueba no puede ser incorporada al proceso y argumentan por qué. Se le da traslado a la contraparte y la contraparte, por supuesto, sí, imagínense. Claro, Ahora bien, el juez, oído lo cual, su señoría resuelve. Ahí resuelve la incidencia el juez y le impone las cosas al perdidor de esa incidencia. ¿Está claro? ¿Cómo se resolvió? No se admitió la prueba. Pero el testimonio sí. Es decir, yo no puedo leer ni recibir esas cartas. Yo las leí, por supuesto. Bueno, pero sí tengo que valorar lo que el testigo dijo en la audiencia como testigo. Y un juicio contradictorio que iba a salir por culpa del demandado salió por culpa concurrente. Es decir, en ese momento en el que la culpa, hoy no hay culpa, olvídense, no hay culpa, no hay nada, es decir, las causales del divorcio, injuria grave, adulterio, abandono voluntario malicioso del hogar, olvídense de todo eso, se acabó, no se evalúan, ni valoran, ni juzgan. No está del todo mal. ¿Por qué? Porque no te paga el juez. Sí, le sacan un poco de trabajo al juez. Pero bueno, ahora pero, cuando salen esos tres afuera, el balance. ¿Cómo dice usted? Cuando salen los tres afuera, el marido, la mujer. No. Hay balazos. Terrible, pues, terrible. Ese caso fue terrible porque, el juez me dijo, primero que se vayan los abogados por una de las partes y después que se vayan los abogados por la otra parte. Se agarraban, y se agarraban. Indudablemente que sí. El que más libertad genera. Lo amante. El testigo. Claro. El testigo. Por meter la pata. Ahora, vamos a hablar claro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ese tema no se habló? ¿O piensan que el tipo hizo a propósito? Eso. El tipo cobró plata, ¿no? Capaz que el marido le pagó para que lo fuera directo. Arregló con el marido. No era cuestión de plata. Bueno, ¿cuándo le empezó a pasar?
No, el problema para mí tiene que ver con un problema sentimental entre ellos dos. Era de pecado. Muy bien, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿por qué no juntaron? Yo me lo propongo como testigo, Muy poco inteligente el abogado de la actora, porque el abogado de la actora tenía que saber, sabe que la mujer no le haya contado, ahí está sonado. Mira, usted con su abogado es como con su mejor amigo, le tiene que contar todo, y todo como es. Y si es penalista, todo. Está claro, no engañarlo al abogado, porque entonces el abogado no lo puede defender. Porque el abogado no hace justicia, hace derecho. Es decir, si a mí viene una persona y yo soy abogado, voy a tratar de ponerlo en la mejor posición que puedo. Y si hay algo que no hay que decir, no lo digo. Y si hay algo que tengo que omitir, lo omito. Porque ya les digo, yo hago derecho, no hago justicia. Entonces, pero el abogado Mangieri está bien. El abogado Mangieri hizo lo que podía hacer para defenderlo. ¿Está claro? Después se fue con la mujer de piedra. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, me lo encontré, a Biondi me lo encontré en Brasil. Me lo encontré en Brasil con la mujer, la ex mujer de piedra. Bueno, muy bien. Entonces, el último artículo, ¿no? Tiene que ver con el valor probatorio. Si el valor probatorio de los instrumentos particulares te dice cómo debe ser apreciado. A ver, da un indicio cómo debe apreciarse un instrumento privado cuando es cuestionado. Es decir, debe haber una congruencia entre lo que ocurrió entre las partes y lo que narra el instrumento. Es decir, si el instrumento dice que se vendieron, ¿no?, la conducta de las partes antes, durante y después del contrato tiene que evidenciar que se vendieron algo, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, digo que le vendí a usted una casa y usted en mi instrumento privado que se la vendí en $40.000 y usted en mi instrumento privado dice que recibió los $40.000 antes de ahora, y yo voy a sospechar. No es común que yo le dé un departamento de $40.000 y usted no me entregue nada. Entonces, ahí está la congruencia entre lo que dice el instrumento, ¿no?, y la conducta de las partes, al igual que las técnicas mercantiles, comerciales. Es común que cuando se venda mercadería no haya entrega de dinero, y no es común. Es decir, las relaciones precedentes, las prácticas del tráfico, como dice acá, y la confiabilidad de los soportes utilizados, ¿no? Es decir, hay que ver cómo se redactó el instrumento, si se redactó manualmente, si se hizo en máquina de escribir, si es por computadora, si hay un soporte digital, si no lo hay. En fin, el juez tiene que evaluar todo esto para determinar cuál es el valor probatorio de ese instrumento privado. No es una cosa, son muchas cosas juntas que el juez tiene que evaluar. Por eso, cuando también veamos la simulación de un acto jurídico, vamos a ver cuáles son las cosas que debe evaluar el juez para decir si el acto es simulado o no es simulado. Y si es simulado, si esa simulación, ¿no?, perjudicó a terceros, o se hizo para defraudar a los terceros. Yo les quiero preguntar, para tener yo una idea, el lunes vino la doctora Solórzano, ¿verdad? No, feriado. ¿Cuál fue el último tema
que la doctora desarrolló. Antes del parcial, por ejemplo. No, claro. Antes de la última clase. No, una clase. Una clase muy corta. Pero fue una clase corta, ¿no? Pero, a ver, de los vicios de los actos voluntarios. ¿Cómo? Error de hecho, error de hecho. Sí, error de derecho y de hecho, sí, ¿qué más? Dolo. Responsabilidad. Principio de inexcusabilidad. De error, claro, porque el error debe ser esencial y necesario. Accidental. Y error en la declaración. O sea, Hasta el punto del trabajo. sí, o sea, dolo no. Dolo no. Bueno, entonces seguramente la doctora continuará con dolo y violencia, ¿no? El error en la declaración es un tema muy interesante, que lo vamos a volver a ver en familia, ¿no? Como el error en las cualidades de la persona. En familia da derecho a la nulidad del matrimonio. Vamos a poner, resulta que yo me conozco con una persona, ¿no? Y la persona no vive acá en Capital, vive en Córdoba, ¿no? Y la veo yo 3, 4 veces, bueno, y nos vamos a casar. Y la persona me dice que es abogada, que, qué sé yo, 1000 cosas. Y me miente en 1000 cosas. Y yo me caso. ¿En qué cosas tendría que mentirme para que yo pudiera demandar la nulidad de este matrimonio? Porque para mí las condiciones eran esenciales para contraer matrimonio. La religión. Eso estaría dentro del ámbito canónico, una nulidad canónica, ¿no? De identidad del Estado civil. El Estado civil, por ejemplo, que ella era casada, por ejemplo. Pero no era soltera y era divorciada. Pero no, Estuvo Me casada. parece, se divorciaba. Puede casarse nuevamente. Era soltera y era casada. Bueno, después, este problema que lo vi a los chicos del 4º año, para que lo resolvieran por escrito, que lo contestaran, ¿verdad? Todo el caso. Vamos a hacer una cosa, piensen en la solución, y en la próxima clase voy a escuchar sus propuestas y les voy a dar cuál es la resolución del caso. Es decir, yo puedo, en base a un error sobre las condiciones principales del matrimonio, pedir la nulidad. Sí, se puede. ¿En qué casos? ¿Qué es lo que a mí me permite decir no? Vos no sos la persona que yo creí que era. Me mandaste una foto equivocada. No, una foto. A ver, antiguamente, bueno, hubo un caso muy interesante que ponía Beluso, que se dio en la guerra, donde se conocieron por fotos, creo, una cosa así, y bueno, no se vieron más. ¿Eh? Gordo, acá, Por eso digo, no es el supuesto, hubo un supuesto en la época de la guerra en Europa, donde a la persona la mandaron al frente, y lo único, y creo que se vieron una vez, y después hubo fotos que se mandaban por carta, fotos. A ver, yo podría decir, no, esta persona no es la que yo conocí. En cuanto a la condición física, no. A ver, podría suceder que en un momento dado se empiece a sacar todos los postitos y resulta que y yo le hago una pregunta, y me acuerdo de la película El juego de las lágrimas. ¿Qué me cuenta? ¿Y qué me cuenta si pasa eso? Sí, ahí la nula.
Sí, se quiere matar. A ver. Que no en el matrimonio. Se quiere matar. Bueno, hoy es muy difícil que eso ocurra, ¿verdad? Sí, sí. Pero hace 30 o 40 años atrás podía ocurrir perfectamente. Claro, sí, porque no hasta ese momento. Claro, por eso le digo, es medio complicado hoy que Se ocurra. lo sumaba. Claro, la roca canónica, y se lo voy a decir en italiano, decía matrimonio honrato e consumato. Es decir, le quiero contar esto. Si yo no puedo, para el derecho canónico, estoy hablando del derecho canónico, si yo no consumo el matrimonio, puedo pedir la nulidad canónica del matrimonio. Bueno, para la roca canónica, que es el tribunal eclesiástico más alto, el que decide es el Papa, si yo no consumo el matrimonio, puedo pedir la anulación. Y hubo un caso acá, en Argentina. No me digas que la mujer no era mujer. No, si no entendí que es un... Esto lo conozco por dos motivos. Primero, porque fui compañero de la hermana de la cátedra, y segundo, porque nos hizo antes de que saliera la ley de todo de familia, filmamos un programa en lo que era el canal de la mujer, ahí en el Picadero, con ella, y recién se acababa de separar de la nata y nos costó. La nata, ¿por qué? la noche de la luna de miel, se fue a fumar a la playa y la dejó sola. Ah, fue por eso. Tenía depresión, era melancólico, brillante, ¿no? Porque siempre fue brillante, la nata siempre fue un tipo brillante, intelectualmente, pero era una persona depresiva, melancólica, y duró muy poquito el matrimonio, menos de un mes. Menos de un mes. ¿Eh? La dejó así, chica. La dejó ahí esperando. No, por favor. ¿Dónde quién? ¿Dónde condena? Bueno, voy a tomar vista y ya terminamos.